una palabra muy preciosa, hermano. Es para gente inteligente nada más. Es para el que capte. El que no capta, pues va a salir igual. Pero si usted pone atención y usted capta la palabra, usted va a salir muy bendecido de aquí. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Maravilloso el Señor. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bendito el Señor. Quinto libro, capítulo 8. Vamos a dar lectura a algunos versículos muy interesantes. Un poquito puedes ladearlo para que no sea directo. Ahí está bien. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el 10. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. No deje de alabar, de glorificar al Señor con todo su corazón. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Acá hay algunas cosas que hay que considerarlas muy bonitas. Mientras las leía, pude entender varias cosas interesantes. Gloria a Dios, que se dan en estos versos. Primeramente, Dios le está hablando a un pueblo que él había formado, que era el pueblo de Israel. Habían estado muchos años, más de 400 años, en cautiverio en manos de los egipcios. Un poquito el monitor, ¿me pueden subir? Y ellos estuvieron como esclavos, trabajando sin paga, trabajando con un látigo en las espaldas. Y para un hombre que para ellos no valía la pena, Faraón de Egipto. 400 y pico de años haciendo ladrillo, edificando muros, construyendo muchas cosas en favor de Faraón. Pero esclavos sin libertad, sin tierra, sin nada y sin esperanza de poder salir con libertad y tener su ganado, tener sus tierras, nada de eso. Ellos estaban esclavos y sin esperanza. No había quien los libertara. ¿Quién iba a venir a libertar a Israel si Israel no aportaba nada ni daba nada a nadie? Sí que no había esperanza de algún aliado porque no tenían aliados. Era simplemente esperar la muerte, como muchos de ellos que vivieron durante esos 400 años fueron muriendo en el camino, sin ver la libertad, sin ver el gozo, llorando, sufriendo, angustiados por estar prisioneros
en una tierra ajena. Tal vez alguno de ellos se lamentaría haber llegado a Egipto. José era el segundo de Faraón en aquella época, pero murió ese Faraón que amaba a José, murió José también. Y ahora ellos, bajo el látigo del nuevo Faraón, se lamentaban de haber llegado a Egipto. Nos hubiéramos quedado donde estábamos. Estuviéramos libres. Tal vez no tendríamos mucho, pero estaríamos libres. Porque una de las cosas que los seres humanos tenemos es que siempre nos acordamos de lo malo. Muy poco nos acordamos de lo bueno. Los lamentos son esos. Nos lamentamos, sí, porque yo tenía mi tierra en tal lugar, yo tenía mi casa, yo tenía esto, yo tenía un buen trabajo, me sacaron del trabajo, entró un nuevo gobierno y me sacaron de donde yo estaba. Entonces, se acuerdan de la tragedia, pero no se acuerdan de todo el tiempo en que ellos ganaban dinero, en que ellos estaban bien, en que ellos comían bien. De eso no se acuerdan. Se acuerdan solamente de la tragedia, de lo malo, de lo triste. Algunos dicen, yo he tenido una vida muy triste, pastor, pero también ha tenido una vida alegre. También ha habido momentos de felicidad, de gozo, solo que no los recuerdas. Porque el ser humano, su corazón es así. Tiende siempre al lamento, a ser víctima, a recordar lo malo, lo oscuro, lo que te hizo sufrir. Así es. Bendito el Señor. Israel estaba así, en un lamento, en un lloro delante de Dios. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos así? Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, esto, Señor, lo. Se olvidaron del tiempo cuando ellos sembraban, cuando ellos apacentaban el ganado y comerciaban y ganaron mucho dinero. Y vivieron felices y contentos. Pero ellos nunca guardaron para el mañana. Ellos nunca se preocuparon por buscar la dirección de Dios, donde tú quieres que estemos. No. Vivían contentos por lo que tenían hasta que le llegó el mal. Gloria a Dios. Así nos pasa, ¿no? Vivimos contentos hasta que nos llega el mal y anda de gracia total la vida. Gloria a Dios. Pero Job supo decir que recibiremos solamente el bien y no el mal. Ciertamente el mal también lo recibiremos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que estaba diciendo era que solamente vamos a estar a gusto con el bien, hay que estar a gusto también con el mal. Hay que soportarlo, hay que enfrentarlo. No debemos olvidarnos de Dios en los tiempos del mal. Gloria al Señor. Ahora, la historia nos relata que Dios tuvo misericordia, envió a un Salvador llamado Moisés y lo sacó a todo ese pueblo de la tierra de Egipto, ¿no? Y lo sacó bajo promesa, o sea, antes de sacarlos, Dios les dijo a dónde iban a ir y les prometió una tierra que fluía leche y miel. Bendito el Señor. Bueno, cuando Dios creó el mundo, hermano, hizo toda la tierra buena. No hizo una parte mala y la otra, no, toda la tierra la hizo buena y buena en gran manera. La condicionó y generó todo lo que el hombre iba a necesitar para su desarrollo. La minería, por ejemplo, todos los metales, oro, plata, cobre, zinc, el petróleo, el gas, todo.
estaba allí bajo tierra, protegido, para que el hombre lo descubriera, porque la tierra había que descubrirla, pero todo estaba ahí. Y habían indicios, porque Dios hacía brotar manantiales. Salía agua entre las rocas, en las montañas, en, en el llano también. Habían manantiales. Entonces, aquello que brotaba era un indicativo de que abajo, pues habían corrientes de agua poderosas. Igual, a veces los minerales brotaban, porque los hombres fueron descubriendo poco a poco todas estas cosas. Recuerden que en aquella época, en los tiempos de Moisés, de Abraham, la tecnología todavía no estaba en desarrollo, no existía una tecnología avanzada. Todo era primitivo y no había forma de explorar el subsuelo, ni descubrir el cobre, el hierro, nada de eso. No se descubría el petróleo, pero habían algunos indicios que brotaban de la tierra. Por ejemplo, en los ríos, en las orillas de los ríos, se descubría oro. Había oro en las orillas de los ríos. Pero Dios permitió que se descubriera ese oro que estaba al borde, que estaba afuera, en la superficie, para que el hombre conociera el oro y para que el hombre luego lo buscara y lo encontrara ya no en las orillas de los ríos, sino ya en el subsuelo, en las cavernas, encontrara el oro y explotara. Poco a poco los imperios, como el imperio babilónico, Egipto, como los griegos, aunque los griegos más se dieron a la literatura, a la matemática, pero justamente la matemática de los griegos dio grandes resultados para aquellos, como por ejemplo los romanos, que fueron los grandes constructores de caminos y que perfeccionaron el asfalto, ese asfalto que los egipcios muchos años atrás usaban, como lo usaban los babilónicos, como lo usaron en el tiempo también antes de Noé y en el tiempo de Noé, el asfalto para edificar la torre de Babel. Ese asfalto, que era una mezcla de brea que se sacaban de las cortezas de los árboles y que luego se usaba mezclado con otras cosas para que sirviera como un pegamento. Ese asfalto los romanos lo industrializaron, lo perfeccionaron y lo usaron para los caminos. Porque en esa época, hermano, todo era desiertos. Cuando Dios le dice aquí al pueblo de Israel que lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pues uno cree, ¿no? Uno se imagina llegar a esa tierra y ver todo hecho, ¿no? Árboles frutales y miel y que no sé cuánto. Pero hermano, allí era todo desierto. Solo los lugares donde estaban los heveos, los gergeseos, ¿no? Los amonitas, todos esos feos eran los que tenían sus pueblos, sus ciudades, pero allí en sus pueblos, en sus ciudades y en sus alrededores habían pues trabajos de agricultura, pastoreo de ovejas, obras artesanales, pero luego más allá de su entorno todo era desierto. No habían pistas, no habían carreteras, no podía circular una carreta por eso desierto porque se hundía en la arena. O sea, no era tan fácil la cosa. Pero cuando Dios dice, os entregaré una tierra que fluye leche y miel, no se está refiriendo específicamente
en las cosas que luego ellos iban a disfrutar, sino en la bendición que iban a tener ellos de parte de Dios para hacer producir esa tierra, para generar en esa tierra cosas maravillosas, frutos grandes, hermosos, bendito el Señor, que no habían, que de hecho que si sembrabas algo salía, pero no estaba industrializado, no eran hectáreas de terreno porque se necesitaba el agua para que eso brotara. Además, las zonas donde había bastante pasto, eran las zonas pegadas a los ríos, pero más allá todo era desierto, todo era tierra que no era fértil y era arena. ¿Qué es lo que Dios ha querido siempre mostrar a su pueblo? Dios siempre le ha querido mostrar a su pueblo que las cosas grandes que benefician, que generan dinero, que generan producción de lo que sea que el hombre haga, va a venir por la obra de sus manos. No va a caer del cielo. No es que, Señor, que dame esto, que dame. Muy bien, yo te lo voy a dar, pero a través de tu trabajo. Yo voy a bendecir la obra de tus manos. Yo voy a darte sabiduría. Voy a darte inventiva. Voy a hacer que descubras cosas. Voy a darte inteligencia para que tú hagas cosas que te van a generar bendición, porque cuando nosotros somos cristianos, hermanos, toda la tierra donde nosotros vivamos, donde nosotros estemos, será bendecida por Dios por causa de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Será bendecida. Pero tenemos nosotros que trabajar. Tenemos que hacer las cosas para ver el fruto, para ver la bendición. Israel tenía dos oficios. Eran agricultores, pero también eran ganaderos. Y más se inclinaban a la ganadería. Ellos tenían muchas ovejas, camellos, mulas, que le iban a servir para el transporte. Ellos esquilaban, sacaban la lana, hacían tejidos, vendían la lana, vendían la carne. O sea, todo eso hacían los judíos, los israelitas. Pero los medios de transporte eran primitivos y no habían caminos seguros donde se pudiera circular y trasladar toda esa mercadería a otros pueblos. Lo hacían generalmente por el mar, a través de embarcaciones que daban toda una vuelta tremenda y demoraba mucho tiempo, porque no habían pistas, no habían caminos que pudieran ellos transitar de una manera segura y estable. Todo fue un proceso muy grande, desde que ellos pisaron la tierra de Canaán. Fue un proceso donde cada tribu a quien se le dio un territorio tuvieron que trabajar duro, tuvieron que buscar la manera de encontrar agua. El mismo Jacob que habla la Biblia, cuando él se trasladaba a un determinado lugar, él tenía que hacer sus pozos para encontrar agua, para poder sobrevivir, porque todo era desierto. Habían también lugares montañosos, habían lugares donde había mucho frío, habían lugares donde había heladas, había lugares donde llovía bastante, que eran zonas tropicales, pero la mayoría era desierto. La tierra que el Señor le dio a ellos era desértica. Pero aquí venía la bendición de Dios, el respaldo de Dios. Yo voy a hacer que esta tierra
fructifique. Pero esa fructificación no va a venir del aire. Eso no va a venir de la nada. Eso va a venir cuando ustedes comiencen a trabajar y a buscar la manera de hacer de este desierto un oasis. Y yo los voy a bendecir para eso, yo los voy a respaldar. Los imperios que eran paganos, y uno a veces se pregunta, ¿por qué Dios permitió que esos imperios paganos gobernaran en el mundo? Porque esos hombres, como el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor, que fue el primer emperador con más auge que todo, que Daniel, cuando habla de la estatua, dice que la cabeza de oro representaba al reino babilónico que gobernaba Nabucodonosor. Tú eres esa cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Luego vienen ya los pechos de plata, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué Dios permitía que estos hombres gobernaran en el mundo entero y no fuera Israel gobernando al mundo entero? Porque estos hombres, al tener ese gran poder, esa gran autoridad, ellos, si usted lee la Biblia, ellos siempre estaban llamando a jóvenes científicos, jóvenes letrados, jóvenes inteligentes, jóvenes metidos en la literatura y sobre todo en las matemáticas. Y estos jóvenes fueron los pioneros, los profesionales que comenzaron a desarrollar grandes ideas de grandes construcciones como puentes, acueductos, caminos, etcétera. Entonces, si bien por un lado nosotros siempre vemos a Nabucodonosor como un terrible pecador y como un hombre que era perverso, pero ese imperio hizo muchas cosas tremendas en favor de la tierra en ese tiempo. Y eso favoreció mucho. Pero de todos los imperios que hubieron, el imperio que generó más desarrollo en este aspecto de la ingeniería fueron los romanos. Los romanos fueron los artífices de ese desarrollo de caminos extraordinarios, asfaltado con bloques de piedra debajo y encima ladrillos con asfalto para que ni la lluvia ni nada pudiera alterarlo, ni siquiera un terremoto, porque también habían terremotos. Entonces ellos hicieron todo eso, hicieron canales, hicieron puentes para unir una ciudad con otra y trabajaron duro usando a todos los pueblos que ellos tomaron como cautivos y comenzaron a usar a ellos como mano de obra y comenzaron a usar a la gente que tenía conocimiento de ciencia para poder hacer estos grandes edificios y estas grandes construcciones. O sea, Dios quería que estas cosas se hicieran, que el hombre comenzara a desarrollar, que el hombre comenzara a construir, que el hombre comenzara a descubrir cosas. En el tiempo de Nabucodonosor se empleaba el oro. El oro fue el más explotado. Casi todas las cosas que Nabucodonosor hizo siempre estaba rodeado de oro. Luego vinieron los persas, los medo-persas. Ellos usaron la plata como el metal que les favorecía. Hicieron muchas cosas con la plata, pero tanto el oro como la plata no les servían mucho para los tipos de armamentos de guerra, porque el oro y la plata son blandas y no se podía usar. Además que era muy difícil conseguir tanto oro y tanta plata para las armas. Hasta que aparecieron los griegos y los romanos. Y los romanos trabajaron con el hierro. Los griegos trabajaron con el bronce. El bronce era un metal más duro. Comenzaron a hacer sus cascos, todo su vestidura, los soldados de bronce, para que las lanzas no los atravesaran, las flechas no los atravesaran.
pero el bronce era pesado. Entonces tampoco era muy bueno para la guerra porque los soldados no podían correr, no podían. Entonces comenzaron a usar mallas combinadas con bronce para de esta manera dar más elasticidad. Poco a poco los tiempos fueron cambiando y fueron desarrollando mecanismos de progreso, de perfeccionamiento en las armas, sobre todo porque en esos tiempos las armas eran muy importantes, ya que con las armas se podía invadir una ciudad, se podía tomar control, se podía tener poder. Pero en la medida que iban pasando los años, se dieron cuenta que una vez que tenían el poder, había que ya trabajar no solamente para las armas, sino había que trabajar ahora para el desarrollo de la humanidad. Y comenzaron a fabricar una serie de utensilios. Las vasijas ya no eran de barro, ahora las vasijas eran de bronce o eran de cobre. Ya comenzaron ya ellos a explotar esos lugares donde descubrieron que habían metales como el cobre, como el bronce, y comenzaron a extraerlo. Ellos, por ejemplo, uno de los países después de los imperios que fue el que más ha explotado el tema del petróleo y de los minerales, ha sido China. China ha sido uno de los países que con las varas de bambú hacían perforaciones de hasta de 100 metros de profundidad y podían extraer minerales y podían extraer también el petróleo. Bendito el Señor. Y estos descubrimientos fueron, conforme iba avanzando la ciencia, iba perfeccionándose y adelantando la ciencia, comenzaron entonces a usar esos conocimientos para poder tener mayor cantidad de bienes y de explotar mejor la tierra. Otros explotaban la madera, explotaban los frutos, comenzaron a sembrar a gran escala. Y Israel, que estaba en su gran mayoría es un desierto, miren lo que hizo Israel en el año 1960, que ahí fue donde empezó. Ellos desde el siglo XIX, porque el siglo XIX, hermano, fue el siglo de mayor industrialización que ha habido sobre la tierra. Fue la época de la era industrial y se hicieron muchas cosas tremendas con grandes maquinarias y cosas tremendas y la mano de obra. Israel descubrió que podía traer agua del mar y purificarla a través de una serie de cosas tecnológicas y trajo el agua del mar, la purificó, la convirtió en agua potable y por un régimen de goteo comenzó a sembrar en el desierto grandes extensiones de terreno, miles de hectáreas, de tal manera que esa tierra, una tierra virgen, una tierra que nunca fue explotada porque era desierta, nadie la tomaba, no había agua, pero ahora Israel trae el agua del mar y comienza a regar ese desierto y comienza a tener 300 toneladas de tomate en una sola hectárea. Lo normal de una producción por hectárea en las zonas industrializadas es de 60 a 70 millones o 60 a 70 toneladas de tomate en una hectárea. Es decir, haciendo un mecanismo para generar gran producción. Muy diferente a la agricultura artesanal, ¿no? Que usted se compra un campo y lo ara y siembra tomate, siembra papa. Bueno, le sale el fruto, pero no en las cantidades que salen cuando se industrializa. Así que miren ustedes, lo normal en el mundo dentro de la agricultura industrial era de 60 a 70 millones de tomates, poniendo el tema del tomate. Israel sacaba 300 toneladas de tomate por hectárea.
por hectárea. Miren ustedes qué gran producción. Cómo hicieron germinar esa tierra, cómo Dios los bendijo, cómo Dios los respaldó, cómo Dios les dio inventiva, cómo Dios puso la gente apropiada, científicos, gente ingenieros, gente especializada para buscar a través de la tecnología un mayor alcance, un mayor desarrollo y explotar ese desierto, hermano, que por milenios había estado allí sin haber sido tocado nunca. Ahora Israel es una potencia mundial en la agricultura porque ha logrado lo que era imposible para la mente humana en ese tiempo. Era imposible, pero no hay nada imposible cuando el hombre tiene la voluntad y se prepara y comienza a desarrollar sus conocimientos. Todo es posible, porque Dios le ha dado al hombre esa capacidad, le ha dado esa inteligencia para que el hombre haga logros extraordinarios. Nosotros, por ejemplo, que no estamos en ese nivel industrial, que somos personas de a pie, la mayoría independientes o con un trabajito en dependencia con algunos jefes, sea en construcción civil, sea en cuestión de movilidad, sea manejando un taxi, un colectivo, un cúster, una mototaxi o cualquier otro oficio que se pueda tener, que son oficios menores, pero que no quita que el hombre tenga la inventiva, que tenga la capacidad para poder proyectarse a cosas más grandes. Entonces, número uno, tenemos que entender que Israel tenía la bendición de Dios y el respaldo de Dios, cosa que tenemos nosotros como iglesia. De la misma forma que Israel lo tuvo, lo tenemos nosotros. Israel a nivel de gobierno, a nivel de nación, podía estructurar esos desarrollos tan grandes como ya mencioné, el poder cultivar con agua de mar ya transformada en agua potable, poder generar frutos extraordinarios en el desierto. Pero eso a nivel de nación, a nivel de gobierno, con toda la capacidad tecnológica, con toda la gente y con el respaldo económico. Pero cuando hablamos ya de una cosa más pequeña como nosotros, que somos personas que trabajamos no en esa dimensión, sino buscando el confort y la solvencia económica para poder nosotros vivir bien. Entonces, la mayoría de cristianos, ellos se ven a sí mismos, miran su realidad y ellos dicen, yo ya no voy a poder hacer otra cosa. Este es mi trabajito, tengo mi bodeguita y con esto hasta que me muera, ¿no? Yo vendo arroz o yo trabajo cortando caña o yo trabajo en la agricultura o yo vendo mis cuyes, crío unos cuyes, crío patitos, los hago crecer y luego los vendo y de eso vivo. Otros son comerciantes, compran ropa, compran zapatos, compran enseres de diferentes tipos y salen. Algunos con un kiosco, otros con un plástico en la calle y ahí tratan de vender y con eso resolver sus problemas diarios, ¿no? Otros salen en sus movilidades buscando los clientes, taxiando para ganar algo y de eso viven, pero no es suficiente. La demanda es más fuerte de lo que ellos pueden ganar. Entonces, nosotros los cristianos tenemos una mentalidad de que ya nosotros no podemos progresar más, de que nosotros no podemos desarrollar más porque vemos nuestra realidad. Algunos ya tienen sus años. Ya cuando pasan de los 40 años para arriba, ya la situación se torna más dura todavía, más difícil, ¿no? Pero otros han tenido buena capacidad de entendimiento y han entrado en negocios. Otros han logrado trabajar, poner su propia empresa, han logrado ahorrar dinero
y de esa manera han formado un capital y han salido de esa condición mediocre, esa condición que no lo dejaba tener al menos un espacio, una tranquilidad, sino que toda la vida han estado endeudados, pagando letras de aquí, pagando allá, prestando aquí, desvistiendo un santo para vestir al otro y así. Y dentro de la vida cristiana se preguntan y dicen, yo no entiendo porque yo diezmo, yo ofrendo, pero la situación mía cada día está peor. ¿Será cierto lo que la Biblia dice, que Dios abrirá la ventana de los cielos? Es que hay un concepto, hermano, errado. El concepto errado es de que tú das y tú piensas que porque das, ya ahora todo te va a caer del cielo. Y no funciona así, hermano. Dios bendice la obra de tus manos. Nunca lo olvides. Dios bendice el fruto de tu trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. El ser humano, en este caso el creyente, el cristiano, tiene que desarrollar su mente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para salir de una crisis económica? Lo primero que hay que hacer es formar un capital. Eso tiene que estar en la mente de los cristianos, especialmente de los varones. Formar un capital. ¿Cómo forma un capital? Tú no puedes formar un capital de la noche a la mañana. Tú no puedes decir, bueno, voy a ahorrar y en un mes voy a tener $100,000. No lo vas a tener. Pero sí, tú puedes entrar a la disciplina. Tú puedes entrar al orden de tu vida. Tú te gastas muchas cosas en la calle. Tú te gastas 10 soles, 20 soles en cosas que no valen la pena. En cosas que ni siquiera te son urgentes ni necesarias. Sin embargo, te las gastas y tú no te das cuenta. No te das cuenta. Hay que comprarle un helado para fulano. Hay que comprar esto. Y gastas en cosas que no te son necesarias siendo una persona pobre, siendo una persona que no tiene recursos, que estás endeudada. Entonces, tú no puedes darte ciertos lujos. Tú tienes que restringirte y tienes que disciplinar tu vida y saber administrar. Una de las cosas que tenemos que hacer es ahorrar, pero no ahorrar de una manera que te tiente a tomar el dinero. Porque la mayoría empieza ahorrando y guardan en una lata, bajo el colchón o en su cuenta donde tiene, y ahí guardan, pero van y sacan y no. Hay métodos. Hay métodos donde tú puedes formar un capital. Te va a llevar meses, tal vez te va a llevar todo un año, pero vale la pena. Porque mira cuántos años han pasado de tu vida y no has ahorrado nada. Y han pasado años. ¿Qué pues? Un año más. Pero esta vez va a hacer las cosas bien. Hay cooperativas, por ejemplo. No te pagan interés. Ellos no te pagan interés como los bancos. Pero esas cooperativas te dan facilidad en los préstamos. Te pongo un ejemplo. Hay cooperativas donde tú puedes abrir una cuenta con 50 soles. Tú no tienes dinero, pero te consigues 50 soles. Y vas y dices, yo quiero poner mis 50 soles porque quiero formar un capital. Entonces esos 50 soles van a una cuenta que no es de ahorros, sino es una cuenta que capitaliza para préstamos. La cooperativa te da 7, 8, 9 o 10 veces lo que tú tienes allí depositado. Si tú juntas 50 soles y como jugando tienes 10 soles y vas y ya tienes 60 y así hasta que llegues a unos 100 o 200 soles. Cuando ya tienes 200 soles, tú le dices a la cooperativa, ¿sabe qué, señor? Yo necesito un préstamo. Como ustedes me dan 9 veces más, no quiero 9 meses más. Solamente quiero que me den 6 veces más de los 200 soles. Entonces la cooperativa te da.
te presta, tú firmas y todo lo demás. No te pide garantías ni nada, porque ya eres socio, eres parte de esa cooperativa. Entonces, el monto es pequeño también. Si a ti te dan 5 veces más de esos 200 soles que tú tienes, te estarían prestando 1.000 soles. ¿Qué pasa si tú, en vez de usar esos 1.000 soles para gastarlo, para pagar, para hacer cosas, en vez de hacer eso, lo inviertes en el capital que tienes? Tú tienes 200 soles, has pedido un préstamo de 1.000, te lo han dado, pues ahora metes esos 1.000 en ese capital y ahora tienes 1.200. Lo que tienes que pensar es de que lo que tú quieres es hacer un capital. Tú no quieres gastar el dinero. El préstamo no es para pagar, el préstamo no es para gastarlo, no es para que te compres zapatos. No, el préstamo es para hacer un capital. Es a un año. Pues en un año vas pagando, ¿cuánto? Pues 30 soles, 40 soles mensuales. Si puedes adelantar más el pago, sales más antes de las cuotas, de las letras del año, y lo puedes pagar en 7 meses, en 6 meses. Pero recuerda, en 6 meses que terminaste de pagar, o en un año, poniendo al extremo, 12 meses, terminaste de pagar, tú tienes 1.200 soles que no tenías. Tienes un capital de 1.200 soles. Terminas de pagar y como te ven buen pagador y tu fondo ha aumentado, ya no tienes 200 soles, sino tienes 1.200, pues ahora dice, yo quiero 5 veces más de estos 1.200. Imagínate, ¿no? Son como 6.000 soles. Lo reinviertes otra vez. Ya no tienes 1.200. Ahora tienes como 8.000 y pico de soles. Y a pagar a un año. Pues te esfuerzas y pagas, solucionas, trabajas. Es sacrificio. Abstente de cosas que, ¿para qué gastar? Que vamos a comer pollo, que vamos a esto, que no, olvídate de esas cosas. Aquí hay que sacrificarse. Todo el mundo se sacrifica en el hogar porque tenemos que capitalizarnos. Tenemos que formar un capital. Y de esa manera yo voy a poder tener ya una estabilidad económica y voy a poder invertir en algo superior, en algo grande. Y así estoy poniéndote solamente un método que es efectivo. Te capitalizas. En 3 años, tú puedes tener 20.000, 30.000 soles. Pero usted dirá, pero pastor, 3 años, un montón de tiempo. ¿A nada? Tú tienes 20 años y no tienes nada. 20 años trabajando y no tienes nada. En 3 años tienes 20.000, 30.000. Dependiendo de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tus restricciones a ti mismo, tu disciplina, para poder tener un capital. ¿Cómo forman? Hay gente que usted dice, ese hombre bien duro, dice, ¿no? Bien duro. Tú le golpeas el codo y abres los dedos de los pies. Es bien duro. Pero ese hombre tiene un capital que no tienes tú, que no eres duro. Tú gastas. Tú no eres duro, no tienes nada. El otro es duro, pero tiene. Y hay que ser duro con uno mismo para poder formar. Cuando Dios habla, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel para nosotros? Pues esta en la que estamos. ¿Dónde usted vive? En Chiclayo. Pues Chiclayo es la tierra que fluye leche y miel. ¿Y quién hace fluir la leche y miel? ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? A través suyo. A través mío. Dándonos la inteligencia. Dándonos la capacidad. Dándonos la seguridad para poder invertir en esto, comprar un terreno. Bueno, me compré un terrenito que me lo agarré de ocasión, me costó 20.000 soles y ahí tengo mi terrenito. Ese terreno en unos meses ya aumentó. Usted se compra un carro y pierde plata, pero compra un terreno y usted gana plata. Ahí lo tiene. Tienen que cuidar que no le invadan nomás.
pero ahí tiene su terreno ya. Ese terreno le sirve para un préstamo hipotecario de mayor magnitud, le sirve para ya no pagar alquiler, para que usted levante una chocita y ahí viva hasta que vaya haciendo su casita, que ahora es fácil de hacer con esos prefabricados rapidísimo. Entonces, miren ustedes cómo una persona que no tenía nada puede salir de esa condición en unos años y convertirse en una persona con una tranquilidad económica. Ya no está prestando dinero a nadie, ya no está en deudas, ahora ya su negocito ha florecido, ahora está cumpliendo porque se ha autodisciplinado, ha aprendido a administrar y comienza a resolver sus problemas. Ya no está cumpliendo con capricho de los hijos, que quiere un iPhone, que no iPhone, trabaja y cómpratelo. A ningún hijo se le compra un iPhone. Te compro un celular que te cuesta pues 300 soles, 400 soles. ¿Para qué quieres más? Si lo único que vas a hacer es chatear y estar en el TikTok. ¿Para eso quieres un iPhone? No. Un iPhone para uno que está estudiando arquitectura, para uno que está estudiando medicina, para uno que está estudiando ingeniería, pues vale la pena darle un iPhone porque tiene las herramientas para sus estudios. Pero un iPhone a un mocoso que no termina todavía ni la primaria, que está sin trabajar ni nada, que solo para chateando, ¿para qué un iPhone? Es botar el dinero. Pero los padres a veces, por amor a los hijos, le cumplen sus caprichos. Y ahí es donde tú te das cuenta que no tienes dinero. ¿Y cómo obtuviste el iPhone? Con tu tarjeta de crédito de Saga. Ahí, a un montón de letras, con unos intereses altísimos. Y ahí estás endeudado, pagando y pagando y pagando. Y si te atrasas, ya se te vino el mundo encima. Todo por darle un capricho a una persona que ni le va a servir un equipo de alta gama como ese para las cosas y las tonterías que hace. Si yo tengo un hijo que está en la universidad y necesita un buen celular para poder allí hacer su práctica, es decir, buscar, ¿no?, las soluciones para sus estudios, vale la pena, porque estás invirtiendo en alguien que luego lo va a capitalizar. Bendito el Señor. Dios nos ha dado a nosotros, hermano, la capacidad de entender. Una de las cosas que vale mucho, no en el factor dinero, sino en todos los aspectos, que vale mucho, mucho, es la información. La información es algo que te abre la mente, es algo que te lleva a decir, si yo hago esto, entonces es factible tal cosa. Es como lo que yo he hablado ahorita, acerca de una financiera por ahí. Es una información que tú no lo habías pensado, que nunca había llegado a tus oídos, pero que al llegar ahora a tus oídos dices, bueno, me parece positivo, me parece bueno, voy a intentarlo, a ver cómo me va. Tengo otras cosas. La información es algo, hermano, que vale oro. La gente se mueve por información. Los grandes magnates, los grandes empresarios, se mueven por información. De información, cómo va esto, cómo va lo otro, cómo se puede hacer, cómo se puede transar. Esas cosas, en vez de estar buscando otras cosas en el celular, busca información financiera. Cómo tú puedes crecer financieramente, cómo tú puedes, en qué cosas puedes invertir algún pequeño capital que tengas. Si la bolsa de valores, si algún banco está ofreciendo algún tipo de intereses especiales mensuales. O sea, cosas que son seguras. Y esas cosas seguras te van a dar a ti una alternativa de ganancias. Mientras que tú estás dedicado a tus cosas que tú haces, a tu trabajo, tú puedes tener otras alternativas en la cual te puede fluir dinero. De repente abres un negocito y le das a alguien. No le des a un familiar, porque los familiares son muy problemáticos. Preferible una persona desconocida. Darle el trabajo, que se encargue para que pueda generar riqueza.
para que pueda darte mensualmente. Esto te corresponde, esto ha tocado este mes. Tienes un ingreso por acá, tienes otro ingreso por allá. Yo conocí un hermano que pinta paredes, que a propósito nos falta la pintada, ¿no? Él pinta paredes. Él, usted lo ve, es un hombre sencillo, es joven todavía, está casado, pinta paredes, arregla cosas, trabaja con otras personas. Y usted pensará que ese joven, pues lo único que sabe hacer es pintar paredes. Pero ese muchacho se compró una furgoneta, esas de carga, y la da a trabajar. Luego se compró un camioncito de segunda y la da a trabajar. Luego tiene un negocio que lo administra su esposa y que ahí trabaja ella. Así que tiene entradas del camión, de la furgoneta, aparte de que él hace mototaxi, aparte de que él pinta y tiene otros trabajos. O sea, ese muchacho invierte. No se ha conformado con solamente tener una mototaxi, no se ha conformado solamente con pintar una pared. Tiene ingresos. Y en la medida que va produciendo, se va comprando más cosas. Ahora ya se compró un patito de esos y que lo da a trabajar en empresas que necesitan ese instrumento y lo alquila. Y está pensando comprar un tractor para alquilarlo también. O sea, su mentalidad es que entre dinero, que haya fluidez de dinero, que no esté estancado, que no tengas un dinero ahí guardado, sino que esté moviéndose y que esté produciendo. Ese hombre, usted lo ve y parece que fuera un mendigo, pero ese hombre tiene un buen capital. Él no tiene necesidad, él no está endeudado. Es un creyente que usted lo ve y pasa desapercibido, pero ha tenido la inteligencia de poder desarrollar empresarialmente. Él es un empresario, ahí donde usted lo pueda ver, porque ha sabido distribuir sus capitales y tiene muchas cosas. Otras personas, la mayoría de personas, siempre están quejándose, ay, que no me ha ido bien, que no sé por qué Dios no me bendice, que no sé cuánto, mejor ya me voy a ir del refugio, desde que llegué al refugio todo me va mal, y que no sé cuánto, y que aquí, que allá. Pero Dios te ha traído a una tierra que fluye leche y miel. Y esta tierra que fluye leche y miel es la que tiene la bendición de Dios. Si tú tienes la bendición de Dios, solamente se requiere de tu capacidad, de tu inteligencia. Hay quienes ponen un restaurante, hay quienes ponen una juguería, hay quienes venden chupetes y dicen, vamos a estar vendiendo chupetes, pastor. Pero una cosa es que tú vendas una cajita de chupetes y otra cosa es que tú tengas 15 personas vendiendo chupetes. Y toda la noche te la pasas haciendo chupetes, embolsando, helándolo. Y tienes 15 cajas y al día siguiente 15 personas salen en verano a vender chupetes. Es un ingreso grande. Pero no, yo no soy de eso, pastor, que va a estar vendiendo chupetes. Pero puedes dar a vender, ¿no? Y seguir en tu trabajo. Hay tantas cosas. Pero nosotros somos los delicados, que no hago esto, que no hago lo otro. Por eso las mujeres se quejan de sus maridos. Porque el marido no resuelve. Porque el marido está centrado en una sola cosa. No tiene la capacidad, no es decir, oye, negra, chola, gorda, gringa, como quiera que le llames a tu mujer, ¿sabes qué? Vamos a capitalizar. Vamos a tener un capital. ¿Pero cómo? Si no tenemos, ¿no? Precisamente porque no tenemos, hay que hacerlo. Vamos a separar un poquito. No importa que sea poco. Vamos a separarlo, vamos a invertirlo, vamos a ponerlo en una financiera, vamos a dejarlo ahí como cosa perdida, que no está perdida. Y vamos a aumentarla y vamos a aumentarla. Cuando nos demos cuenta, hemos logrado acumular un capital. Y con un capital, usted puede emprender
cualquier tipo de negocio, hermano. Y más cuando usted está en la voluntad de Dios, cuando usted ama a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted sirve a Dios. Así funciona. Otros invierten en ellos mismos. Ellos dicen, bueno, yo he terminado mis estudios, pero ¿qué quiero ser? A ver, arquitecto, médico, abogado, ingeniero. ¿Qué quiero ser? Pues voy a estudiar una carrera, me voy a esforzar, voy a trabajar y voy a invertir en mis estudios para luego ser un profesional, porque siendo un profesional tengo ventaja. Puedo trabajar en un lugar, en otro. Si tú no estudias, si tú no te preparas, ¿qué crees tú que puede ser? No tienes mayores opciones. Miren, hay una sola cosa que alguien puede hacer, que no es tan complicado: aprender inglés. Usted aprende inglés y se le abren muchas puertas. Muchas puertas. A un joven que sepa inglés, se le abren muchas puertas para trabajar de traductor, para trabajar en una compañía, para irse al extranjero, solamente sabiendo bien el inglés. Y no es cosa del otro mundo. Lo puede aprender en su casa, en el mismo celular, lo puede aprender. Hay métodos de enseñanza, hay cursos que son gratis, hay cursos que son pagados, pero que no son tan caros. Y usted puede hacerlo y puede aprender tantas horas que se la pasa chateando. ¿Podría usted aprender allí un idioma? Y usted sería una persona que va a destacar dentro de todos los demás, porque sabe un idioma aparte del suyo. Sea inglés, sea francés, sea alemán, lo que sea. Usted puede entrar a una empresa solamente por saber bien el idioma, sin necesidad de títulos ni de carreras. Pero nosotros nos escudamos y esperamos que Dios sea el que haga, que Dios abra puertas, Dios me va a bendecir, pero nosotros decimos, Dios me va a bendecir, pero no hacemos nada. No das el primer paso, no estudias, no trabajas, no capitalizas nada. ¿Cómo te va a bendecir? Cuando tú des el primer paso, ahí empieza la bendición. Ahí empieza el respaldo. Ahí empieza la gracia de Dios, tomando control de tu vida y elevándote a niveles que tú no pensabas llegar. Y comienzas a entrar a otros círculos que no eran tus círculos. Porque si usted se da cuenta, los médicos tienen su círculo. Ninguno que no sea médico entra en su círculo. Los militares tienen su círculo y ninguno que no sea militar. Los jueces tienen su círculo. Nadie entra a ese círculo a no ser que sea de la misma rama. ¿Y cuál es el círculo suyo? La vagancia. Los amigos que son igual que tú. Las amigas que son igual que tú. Que lo único que piensan es en fiesta, en novios y que esto y que lo otro. ¿Qué hay de futuro para esas personas? Nada. Serán mediocres toda su vida. Caerán en el pantano. Y tendrás hijos. Y tendrás que buscar a tus padres para que te ayuden. Porque tú no puedes, tú no tienes capacidad de mantener ni siquiera uno. Y algunos tienen 2, tienen 3 hijos. Son tus padres, son tus suegros los que tienen que ayudarte. Por amor a la hija, por amor a los nietos. Tienen que ayudar. Y la gente se acostumbra a vivir así. No despiertas tus propios sueños, no tienes propias aspiraciones, no tienes el coraje para decir, no, yo voy a salir de esto con la ayuda de mi mujer, ella es mi ayuda idónea, y yo sé que con ella, porque a veces la mujer, hermano, es pieza fundamental en la vida de un hombre. Si tú tienes una mujer con esa visión, una mujer que quiere avanzar,
Y una mujer que te apoya, que no solamente te da cariño, beso y sexo, sino es una mujer que te comprende, que te apoya, que te impulsa. Vamos a hacerlo, sí lo vamos a lograr. Y está contigo, te apoya en todo. Haz. Tú puedes hacer maravillas. Para eso le dio la mujer al hombre Dios. Para que sea su ayuda, su apoyo, su sustento moral. El que haya esposa, una buena esposa, halló el bien, dice la Biblia, ¿no? Ahora, si hallaste una tóxica de esa, ya te fregaste, pues. Porque vivir con una tóxica, celosa, que no te entiende nada, que todo es la casa de su mamá, de su familia y que no sé cuánto, y lío va y lío viene. Por eso las mujeres cristianas tienen que aprender a ser ayuda, no estorbo, sino ayuda, a motivar a sus maridos, a amarlos, a respetarlos, a sujetarse a ellos, a darles valor, iniciativa, comprensión. Eso, si tu marido es un mediocre, lo vas a cambiar. ¿Saben que hay hombres que han logrado escalar no por mérito de ellos, porque ellos no tienen mucha fuerza de voluntad, por la mujer que tienen? Yo conocí a un hermano que llegó a ser abogado cuando estábamos en el Antiguo Testamento. Llegó a ser abogado no por él, por la mujer que lo obligó a estudiar. Lo obligó. Y llegó a ser abogado. Si la mujer no lo hubiera obligado, hubiera sido un mediocre. ¿Cuánto valor tiene una mujer para un hombre, hermano? ¿Cuánto valor? ¿Como cuánto valor tiene un hombre para una mujer? Pero es iniciativa. Dios le dice a este pueblo, miren lo que le dice. Lo voy a leer, capítulo 8 de Deuteronomio, verso 6 en adelante. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ese es el principio, ¿eh? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Quién te introduce en la buena tierra, hermano? Dios. Dios es el que te introduce. Dios es el que te guía, el que te impulsa. Su bendición, su presencia. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es decir, yo tengo para ti múltiples opciones que tú no las ves, porque tú estás encerrado en tu mediocridad. Pero si tú abrieras tu mente, Dios te introduce en cualquiera de las opciones que tú creas conveniente. Porque estás en una tierra que fluye leche y miel. Porque Dios está contigo y Dios convierte esa tierra tuya en leche y miel. Bendito el nombre del Señor. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces al final tú levantarás tus brazos, tus manos y darás gloria al que vive, porque te dio una vida que tú nunca habías tenido. Te levantó y sobre una piedra te puso en alto. No serás cola, sino cabeza. Esto no viene del aire. Esto no lo hace Dios por tu cara bonita. Lo hace con los esforzados y valientes.
con los inteligentes, con los que arriesgan, los que son osados, los que dicen en tu nombre, Señor, voy a formar un capital, en tu nombre voy a emprender un negocio. Y si me va mal, lo vuelvo a hacer. Tengo experiencia y lo vuelvo a hacer. Hubo un cristiano que fue el inventor de las baterías de carro. Esas baterías grandes de 12 voltios. Él fue el inventor. Tenía una fábrica. Había invertido todo lo que tenía. Vendió su casa para invertir para esa fábrica. Una noche, en lo mejor que habían producido y todo y que ya iban a empezar a vender, se incendió el local, hermano. Como una obra demoníaca. Se quemó todo. Se quemaron las máquinas, se quemaron las baterías, ardió, pero no había bomberos en ese tiempo. Una desgracia total. Él no estaba. Él había ido a otra ciudad para hacer los convenios correspondientes, los tratos para las baterías. No había teléfono, nada que le comunicara. Estoy hablando de la época de la Reforma, de esos tiempos. No había luz, no había nada de eso. Cuando él llega, encuentra a toda la familia allí llorando, entristecidos. Se para ante la fábrica que él había construido y del cual estaban todos sus ahorros allí. Y lo ve todo hecho cenizas. Todo hecho cenizas, hermano. Y todos lo miraban a ver qué cosa iba a decir, qué iba a hacer. Si se iba a poner a llorar, qué iba a hacer. El hombre no lloró. El hombre mantuvo su rostro firme y dijo, amigos, familia, pongámonos a limpiar todo que empezamos de nuevo. ¿Empezamos de nuevo? Sí, empezamos de nuevo. ¿Y con qué capital? No te preocupes por eso. Dios nos ha de proveer. Pero de que empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Y se fue a buscar a esos clientes con quien había hecho tratos para cantidades y comenzó a pedirles el 50% para ir y con eso armó de nuevo la fábrica. Y fue el inventor de las baterías de carro. Un cristiano evangélico. No se puso a llorar, no se puso a renegar, porque Señor, que la mujer que me diste y que no sé cuánto, ¿no? Limpiemos y empezamos de nuevo. A veces fracasamos, pero el fracaso no es malo. El fracaso nos da experiencia. Ya sabemos cómo funcionan las cosas. Empezamos de nuevo, porque tenemos una tierra que fluye leche y miel. Y si a la primera no se pudo, en la segunda se puede. Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nada viene del aire, hermano. La bendición de Dios no está en el aire, está en ti. Dios nos da capacidad. Dios nos da visión. Una anciana se compró 2 patitos, un macho y una hembra. En poco tiempo ya tenía como 18 patos. Comenzó a vender sus patos. Comenzó a vender huevos de pato. Comenzó a venderlo por trozos. Una viejita de 80 y pico de años que no sabía leer ni escribir, pero tuvo la visión. Y el tema es empezar. No a lo grande. Solo un par de patos. Y los patos se multiplican bien rápido. Como los cuyes se multiplican bien, los conejos.
Pues dicen, tienen hijos como conejos, dicen, porque los conejos se multiplican rapidísimo. Tener un ambiente adecuado. Capitalizas, te haces un capital. Al poco tiempo se compró un terreno, cientos de patos tenía, cientos de patos. Tuvo que comprarse otro terreno más, miles de patos. Comenzó a transar con restaurantes, compañías y comenzó a industrializar ya. Una viejita, hermano, que no sabía leer ni escribir. ¿Cómo es posible algo así? La visión, la inteligencia, la capacidad de decir, yo voy a salir de esta situación, yo no puedo seguir así, yo tengo que salir de esto. Si yo hubiera tenido estas enseñanzas en mi juventud, hermano, yo fuera millonario, yo fuera millonario. Pero a mí estas cosas nunca me las enseñaron. Yo no he escuchado esto en ninguna iglesia. Usted tiene la bendición de escucharlo. Esto es una información sagrada. Esto es un mensaje de Dios para captarlo, para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. No se duerma en lo que tiene. Aspire más, aspire más. No llegue tampoco a ser una persona, hermano, de esas que todo lo guardan. No, no. Al principio hay que ahorrar, hay que abstenerse, pero después usted puede darse sus gustos. Usted, su familia, porque ha progresado, porque Dios le ha bendecido. Usted puede dejar una herencia. En este momento usted dice, me voy a morir y no dejo nada. No deja nada. Y toda la familia sabe que usted no va a dejar nada. De usted no esperan nada. Lo único que va a dejar son sus fierros viejos, sus llantas viejas, sus cosas. Su pico, su palana. Pero hermanos, cuando usted comienza a hacer las cosas con inteligencia y con la bendición de Dios, usted le va a dejar una herencia a los hijos. Usted le va a dejar una casa, terrenos, un negocio, porque Dios lo bendijo a usted, porque Dios lo prosperó. Y cuando Dios lo bendiga, acuérdese de Dios. Acuérdate de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las delicias de todos tus frutos, dice la Biblia, para que Dios te bendiga. Por eso, haga un alto. Esta noche haga un alto, y los que me están viendo por internet igual, hagan un alto en su vida. Usted financieramente no está bien. Y usted ha analizado y ha visto por todas partes y usted dice, no puedo hacer nada, estoy frito, estoy ya resignado. No. Infórmate, busca la información. Comienza a buscar los métodos. Haz un capital, ahorra, guarda un poquito, guarda otro poquito. Cuando te des cuenta, tienes dinero. Tienes dinero en efectivo, tienes dinero en el banco, tienes dinero que te entra por diferentes lugares porque has sabido invertir. Ya no eres un mediocre. Ahora tienes dinero. Ahora te puedes dar el lujo de viajar si tú quieres. Ahora te puedes dar el lujo de vestirte bien. ¿Por qué? Porque el labrador, para disfrutar de los frutos, debe de trabajar primero, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero orar por ti.
para que Dios te respalde, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé creatividad, inteligencia, para que tú le prometas a Dios, me voy a disciplinar en mi mayordomía, voy a ahorrar dinero, yo todo lo gasto, todo lo que tengo lo gasto. A veces tengo dinero y me muero por irme al mall a gastar. No hagas eso. Te compras cosas que después ni las usas, ahí las tienes arrumadas. Te gustaron en un momento, pero después dices, ya no me gusta ya. Es como cuando te enamoraste de tu marido, ahora ya no te gusta ya. Quieres otro. Tienes que capitalizar para tener otro. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Y quiero terminar contándoles algo que parece chistoso, pero que en el fondo trae una gran verdad. Había un hombre que le habían hecho una toma con el celular de cerquita, así en su cara. El hombre era más feo que el hambre. Era un hombre pero feo, feo, horrible. De esos que se miran al espejo y hay que pasarle el huevo al espejo. Este hombre dice, ahora alejen la cámara. Ese hombre era feo. Comenzaron a alejar la cámara así. Y tenía una rubia despampanante a su lado. Lo tenía abrazado a él. Sigue alejando. Siguió alejando, siguió alejando. Un Mercedes-Benz del último año en el cual él estaba sentado al volante. Dice, ahí nomás. Y ahora, ¿cómo me ven? Hermoso, decía la mujer. Esto, aunque puede parecer gracioso, es una verdad para aquellos que supieron capitalizar. Puedes tener muchas cosas y gozar de muchas cosas que no son malas delante de Dios. Hoy hablaba con una persona en el mercado modelo y él comenzó a hablar que sí, que esa gente que tiene plata, que no sé cuánto, y comenzó a hablar mal de los que tenían plata. Y yo le digo, le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría tener 2 millones de dólares? Y dijo, bueno, claro, ¿a quién no? Entonces, ¿por qué usted critica a los que tienen? Bueno, si alguien lo tuvo mal por el narcotráfico, por cosas así, es condenable, pero si alguien lo obtuvo con su sudor, su trabajo, su inventiva, su inteligencia, en buena hora, ¿no le gustaría a usted también vivir así? Sí, tiene razón. Es lo que trato de hacerles ver, hermanos. La vida no es solamente para vivirla en sufrimiento, la vida también es para gozarla y sobre todo si tenemos la bendición de Dios. Dios bendijo a muchos hombres en la Biblia y te puede bendecir a ti si tú captas el mensaje. Si hay alguna vida esta noche que diga, pastor, yo quiero que ore por mí porque yo he captado el mensaje, he entendido a qué dirección apunta el mensaje y yo voy a ponerlo en práctica. Yo voy a comenzar a ahorrar, voy a capitalizar, voy a invertir, voy a hacer poco a poco. No importa el tiempo que me lleve, pero yo sé que voy a salir de esta situación en que estoy. Porque Dios está conmigo.
Porque Dios me va a bendecir. Y si le estoy fallando a Dios, me pongo a cuenta con Dios. Porque yo quiero la bendición de Dios. Si hay alguien que desee que yo haga una oración por usted, levante su mano derecha y donde está yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga estas vidas, hombres, mujeres. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Ahí donde está. Póngase de pie. Yo creo que una de las razones por las cuales usted viene muy triste al templo y casi no adora a Dios ni alaba a Dios es por toda esa depresión que usted tiene a causa de sus necesidades. Esas necesidades lo arrastran a usted a una depresión. Usted no está contento. Usted se siente fracasado. Usted se siente que no da más. Pero no es por culpa de Dios. No es por culpa de nadie. Usted no ha sabido hacer las cosas bien. Usted no ha sabido ahorrar. Usted no ha sabido capitalizar. Pero a partir de hoy hágalo. En poco tiempo usted tendrá otro rostro. Usted vendrá con otra fisonomía. A adorar a Dios y a glorificar a Dios. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos para ti. Padre, mira cada una de estas vidas que están de pie. He dado esta palabra, Señor, porque tú tienes un pueblo que por falta de información, a veces por ignorancia misma, no sabe lo que tiene. Tú eres la fuente de la vida, tú eres la fuente de la bendición material. Tú eres el que respalda, tú eres el que haces. Pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en tus hijos. Tal vez muchos esperan que las cosas les caigan del cielo. Pero esta noche les has demostrado que cuando el pueblo tuyo, Señor, trabaja, tiene inteligencia, busca las formas, tú los respaldas, tú los bendices, tú los levantas, tú les provees, tú los sacas de sus miserias, tú les haces olvidar sus miserias pasadas, tú conviertes su lamento en baile, tú haces de ellos, Señor, que sean felices y bendecidos, como tú mismo se lo dijiste a tus discípulos. Pedid en mi nombre. Vosotros hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, bendice estas vidas. Abre sus mentes. Que esta palabra quede en sus corazones. Que ellos comiencen a buscar la forma de capitalizar. Que ellos salgan de esta condición en que se encuentran. Algunos más que otros o peor que otros. Pero te pido, Señor, que pongas tu mano de bendición sobre sus cabezas. Que tu Espíritu Santo los guíe. Que ellos comiencen a pensar. Que ellos comiencen a conversar con sus cónyuges, con sus familias. Que ellos vayan buscando una alternativa para de esa manera tener, Señor, ingresos que los puedan sacar de situaciones adversas en las cuales están viviendo. Que no sufran más de deudas. Que no tengan que estar con esa zozobra y esa angustia, sino que sepan que tienen un Dios vivo y de poder, que los va a respaldar y que va a bendecir la obra de sus manos, Señor. Bendícelos. Y si alguno está enfermo, sánalo, Señor. Dale nuevas fuerzas para que pueda salir adelante, victorioso, victoriosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! El Señor es maravilloso, hermano. El Señor es bueno. Dios los va a sacar adelante.